La siguiente parte de nuestro tema de cinética química corresponde a conocer los diferentes métodos que existen para poder establecer la ley de velocidad de una reacción. En este video particular nos centraremos en el método conocido como método diferencial o método de Van Hoff. La determinación de la ley de velocidad de un proceso es de vital importancia, como les dije anteriormente, ya que permite establecer un modelo matemático que predecirá el valor de alguna propiedad, llámese velocidad o llámese tiempo de reacción, para saber consumido alguna cantidad específica o necesaria de un reactivo o de un producto. Para eso entonces es necesario primero que todo conocer los órdenes parciales de reacción de cada sustancia implicada. Recuerden que aquí las sustancias son los reactivos únicamente. Y como la ley de velocidad es una ley empírica, pues eso significa que nosotros debemos conocer los datos cinéticos experimentales, es decir, cómo varía la concentración de un reactivo o de un producto en función del tiempo, o cuál es la velocidad de la reacción en función del tiempo. Ya con estos datos se establece el orden de la reacción con respecto a cada uno de los reactivos, y luego con eso podemos calcular numéricamente el valor de la constante de la velocidad K. Los métodos que existen para poder hacer todo este procedimiento son el método de Van Hoff o método diferencial, el método de Ostwald o también conocido como método de aislamiento, el método integral, que es uno de los más usados, y por último el método de vida media. Este video en particular se va a centrar en el estudio del método de Van Hoff o método diferencial. Muy bien, ¿en qué consiste este método? Pues primero que todo vamos a partir de una reacción química en la que sabemos que participa un único reactivo y este se transforma en el producto P. Obviamente tendrá la estequiometría correspondiente. Si queremos establecer cuál sería la expresión para calcular la velocidad del proceso, pues nos basamos en la información que obtengamos experimentalmente con respecto al reactivo A, y esa puede ser pues la concentración en función del tiempo. Para un intervalo de tiempo determinado o escogido, calculamos el delta de concentración dividido dicho intervalo de tiempo. Como A es un reactivo, vamos a multiplicar por menos el inverso del coeficiente estequiométrico. Esta expresión me va a permitir obtener la velocidad. Aquí puse la letra R debido a que en inglés la velocidad no se considera con la palabra speed, sino de hecho es rate. Y en algunos otros documentos especializados van a encontrar es una R, pero hace referencia pues a la velocidad de la reacción. Pero en el video anterior vimos que aparte de esta ecuación podemos establecer directamente la ley de velocidad o ecuación de velocidad para este proceso, el cual está ejemplificado de esta manera. La velocidad es directamente proporcional a la constante cinética por la concentración del reactivo elevado a un exponente que se llama orden parcial. Aquí lo dejamos expresado de esta única manera debido a la facilidad pues, de entender que A es el único reactivo que participa en este proceso. Muy bien, centrémonos únicamente en la ecuación empírica o la ley de velocidad de esta reacción, que está aquí resaltada en color verde. Como vemos, pues esta no es una ecuación de orden 1 o una ecuación lineal, porque no tenemos idea si Q, que es el exponente, equivale o no a la unidad. Recuerden que puede tener valores fraccionarios e incluso negativos. Entonces, vamos a linealizar esta ley de velocidad haciendo uso de matemáticas. Para poder bajar, por decirlo de alguna manera, este exponente, podemos utilizar el logaritmo, ya sea logaritmo neperiano o logaritmo en base 10. Y al aplicar esto, pues tiene que ser a ambos lados de la ecuación para mantener la igualdad. Logaritmo natural de la velocidad es igual a logaritmo del producto K por la concentración de A elevado a un exponente. Pero por propiedades del logaritmo sabemos que esto es un producto y nos corresponde hacer la suma correspondiente de los logaritmos. Logaritmo natural de la constante cinética más, y ahora otra propiedad del logaritmo, cuando tenemos un exponente, este baja como coeficiente, entonces queda Q por el logaritmo natural de la concentración del reactivo A. Como ya pueden imaginarse,
esta forma de esta ecuación, así implique logaritmos, tiene una similitud con una ecuación lineal. Y es igual a b más m pendiente por x, en donde pues vemos que y sería el logaritmo natural de la velocidad, el punto de corte con el eje y es logaritmo natural de k y el orden con respecto al reactivo a corresponde a la pendiente de esta línea recta. ¿Qué iremos cambiando? ¿Qué iremos variando? El logaritmo natural de la concentración del reactivo A. Vamos a hacer un ejemplo. Continuamos con la reacción de la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno molecular y agua. Estos son los datos crudos, los datos experimentales que tomamos en cualquier laboratorio, cualquier práctica referida a la cinética de un proceso. Entonces, en diferentes intervalos de tiempo se va determinando la concentración del peróxido, que en este caso es el reactivo, y que obviamente va a ir disminuyendo conforme pues transcurre la reacción. Calculamos intervalos de tiempo, en este caso son homogéneos, no necesariamente tienen que ser homogéneos, y a ese intervalo de tiempo pues calculamos el delta de concentración final del reactivo menos la inicial, ya sabemos que da negativo. Para calcular la velocidad multiplicamos por menos 1 y por el inverso del coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Tenemos ya los diferentes datos de velocidad. Como vamos a aplicar el método diferencial o método de Van Hoff, pues recordamos que vamos a linealizar la ley de velocidad obteniendo una expresión de este tipo, logaritmo natural de la velocidad es igual a logaritmo natural de k más el coeficiente, que en este caso es el orden de reacción con respecto al peróxido, por el logaritmo natural de la concentración del peróxido, una ecuación de una línea recta. Si eso es cierto, entonces veamos cómo la obtendríamos. Tenemos la concentración de peróxido, tenemos la velocidad, miren que esta ya les expliqué cómo se calculaba en unidades de molar sobre segundo. Hallamos el logaritmo natural de la concentración del peróxido, que es el reactivo, en cada uno de los intervalos de tiempo seleccionados, y el logaritmo natural de la velocidad. ¿Qué va a pasar acá? En algunos casos vamos a tener este escenario. Tenemos logaritmos naturales de signo negativo y eso es posible. No le van a cambiar el signo, no vamos a multiplicar por menos 1 ni nada. Vamos a respetar como tal la ecuación porque lo que hicimos fue una linealización de una expresión que implica la operación de potenciación, ¿cierto? Entonces, con esos datos construimos la línea recta. ¿Quién va en el eje Y? El logaritmo natural de la velocidad. ¿Quién va en el eje X? Logaritmo natural del reactivo. Y aunque dé negativos algunos valores de los logaritmos, miren que nos encontraríamos, esto es, una parte de la gráfica se encuentra en el cuadrante cuarto y otra parte en el cuadrante 3, perdón, y en el cuadrante 4. Pero si trazamos una línea pendiente, ¿cierto?, que una todos los puntos experimentales, veremos que se puede hacer una regresión lineal. Excel nos permite, obviamente, obtener la ecuación de la línea recta y recuerden siempre pedirle a Excel que nos arroje el valor del coeficiente de correlación lineal, el cual es bonito, 0.99661. Significa que los datos se ajustan de manera adecuada a un modelo matemático que sigue una ecuación de orden 1. ¿Qué información vamos a poder obtener a partir de esta ecuación de la línea recta? Pues recordemos, hicimos la linealización, el punto de corte, aquí lo vemos, y esta es la pendiente en color amarillo. La pendiente que es Q, en este caso porque así tomé la ley de velocidad o ecuación empírica, corresponde al orden de reacción con respecto al reactivo. En esta reacción solamente hay un reactivo, peróxido de hidrógeno. Entonces tenemos ya el orden con respecto al peróxido. ¿Cuál es? La pendiente. Y el punto de corte corresponde al logaritmo natural de la constante de la velocidad. Normalmente los estudiantes toman una mala interpretación y piensan que el punto de corte es la constante. No, errado. El punto de corte es el logaritmo natural de la constante. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues ya sabemos que la pendiente es el orden parcial con respecto al peróxido, en este caso sería un orden global porque solamente tiene un reactivo, 0,92. El punto de corte es el logaritmo natural de K,
mírenlo aquí, menos, hay que respetar el signo negativo, porque esto es lo que cumple, lo que indica la ecuación matemática. Entonces, logaritmo natural de k es igual a menos 7.212. A partir de ese punto de corte es que podemos despejar el valor de k. Como es logaritmo neperiano, pues la operación inversa sería aplicar Euler a dicho número, elevado a la menos 7.212, y eso arroja un valor de 7,38 por 10 a la menos 4. Matemáticamente solamente me va a dar el valor numérico. Las unidades de dónde van a salir. Recuerden que K como constante cinética o constante de velocidad sí tiene unidades. ¿Cómo las hallamos? Escribimos unidades de concentración. En este caso el ejercicio nos dice molaridades. Elevado a la 1, siempre es 1, menos el orden global. En este caso el orden global es el mismo orden parcial. Molaridad elevado a la 1 menos 0.92 y las dividido unidades de tiempo. Las unidades de tiempo que nos dieron en el enunciado de este ejercicio son los segundos. Por eso ya tenemos el valor de la constante. Bien, esta sería la expresión general de la ley de velocidad para la descomposición del peróxido. Velocidad es igual a la constante por la concentración del peróxido elevado a su orden. Pero a través de la aplicación del método de Van Hoff ya tenemos numéricamente a qué equivale K y numéricamente a cuál es, pues equivale más bien el orden con respecto al reactivo. Entonces simplemente para responder a la pregunta de cuál es la ley de la velocidad particular, específica, real para la descomposición de peróxido realizado a esta temperatura, pues se encuentra que la velocidad es igual a 7.38 por 10 a la menos 4 molar a la 0.08 segundos a la menos 1 multiplicado por la concentración del peróxido del 0.92. Ustedes se preguntarán que por qué no coloco aquí algún valor de la concentración, porque recuerden que la idea es tener una expresión matemática que me permita proyectar o calcular en una situación futura o desconocida el valor de la velocidad. Eso no quiere decir que aquí siempre tengamos que poner los valores de concentración del peróxido del experimento. No, puede venir alguna persona y decir, ok, yo quiero saber cuál va a ser la velocidad de la reacción si, por ejemplo, en mi vaso de precipitados coloco una solución 1 molar de peróxido. Pues entonces lo único que tendrá que hacer esa persona es sustituir acá o reemplazar en este corchete 1 molar, aplicar la ecuación y determinar entonces cuál sería la velocidad del proceso. Esta es la super herramienta poderosa que les hablaba en el video anterior, que me permite entonces calcular velocidades sin ni siquiera haber ido, de una reacción sin ni siquiera haber ido al laboratorio, conociendo ya que la ecuación empírica o ley de velocidad a partir de datos experimentales que no necesariamente tomé yo, sino otro experimentador y que me condujeron a la especificación de una expresión matemática como la que les estoy resaltando en el color amarillo. Para que quede mucho más claro cómo es la aplicación del método de Van Hoff, los invito de manera independiente a realizar el siguiente ejercicio, que se enuncia de la siguiente manera. En la siguiente tabla se entregan los datos para la hidrólisis del benzoato de metilo. Determine la ley de velocidad del proceso empleando el método diferencial. O sea, es muy importante reconocer que varios métodos me van a conducir, pues obviamente al mismo resultado. ¿Cuál? Hallar el orden con respecto al reactivo y hallar el valor de la constante cinética. Pero en este caso específico me dicen que emplee el método diferencial. ¿Qué información me están dando? Miren, estos son datos experimentales. Si alguien fue al laboratorio, tomó una concentración inicial de benzoato de metilo de 0.0044 molar y arrancó el cronómetro. ¿Para qué? Para que verificara cómo al agregarle agua, por ejemplo en medio ácido, porque este es un éster y se puede hidrolizar en medio ácido básico también, y cómo va bajando la concentración del reactivo conforme aumenta el tiempo de reacción. Estos son datos netamente experimentales. Ya la tarea de nosotros luego es aplicar algún método para poder establecer la ley de velocidad. ¿Qué significa establecer la ley de velocidad? Pues llevar a una expresión matemática del tipo velocidad es igual a la constante cinética multiplicada por la concentración del reactivo.
Tarea de ustedes saber cuáles son los reactivos de este proceso, ¿cierto? Esa sería como la pregunta. Y hallar el orden o el exponente al cual está elevada dicha concentración. Y ya les expliqué entonces cuál sería la dinámica. Espero que haya sido provechoso este video y que de manera independiente y muy consciente y con buena energía realicen este ejercicio.